Es Irán Heredín Ponce, que es invitado especial. Irán es uno de los invitados. Bueno, gracias por aceptar, gracias por aceptar estar con nosotros, Irán, por parte de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial de la Universidad Panamericana. Irán es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus México y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Él se dedica a la investigación en temas relacionados con el diseño de métodos de inteligencia artificial y sus aplicaciones, así como la divulgación y democratización de la inteligencia artificial. Esto con la finalidad de mejorar los procesos productivos y científicos de la sociedad. Muy ad hoc a lo que estamos haciendo hoy. Y bueno, Irán, te haré la pregunta. Después de escuchar sobre problemáticas específicas para México dentro de las ponencias y ahorita con Benito, así como la importancia de... perdón, me perdí en la pregunta. La importancia de contar con una cantidad de datos suficientes para aplicar algoritmos también lo escuchamos. ¿Qué deben hacer las instituciones gubernamentales, que quizás nos estén escuchando, y el sector privado, que también seguramente nos está escuchando, para obtener tanto recursos humanos calificados como los datos mismos que permitan aprovechar las ventajas que ofrece la inteligencia artificial? De la misma forma, ¿qué acciones deben tomar las instituciones y compañías para adentrarse, adaptarse y adaptar la inteligencia artificial en sus procesos? ¿Podrías, asimismo, compartirnos un ejemplo de éxito empresarial o institucional donde la inteligencia artificial haya brindado beneficios sustanciales? Adelante, Irán, con tu intervención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si se ve mi video. No lo alcanzo a ver. Ya lo veo. Muy bien. Ahí estamos. Ok. Sí, pues muchísimas gracias por tu invitación. Pues debo comentar que en primer lugar yo creo que debemos de buscar la articulación entre diferentes sectores. El primero de ellos, la academia, con el sector privado, junto con las asociaciones civiles y el gobierno. Principalmente hoy en día creo que existen estas entidades, están estas entidades bien formadas en términos de inteligencia artificial, sin embargo cada una de ellas está desligada. Uno de los problemas fundamentales que veo a menudo cuando se intenta articular toda esta parte de inteligencia artificial en los diferentes sectores es la falta de información del tema. Entonces, yo creo que articular estas entidades básicamente significa educar en inteligencia artificial. Yo creo que debemos de sensibilizar a las instituciones gubernamentales para que puedan conocer tanto el poder y el impacto que pueden tener estas aplicaciones de inteligencia dentro de sus procesos cotidianos. Ya, por ejemplo, hemos escuchado que pronto la inteligencia artificial abordará muchos de los trabajos tanto en el país como en el mundo, y de alguna u otra forma, pues el gobierno tiene que estar preparado en este sentido. De la misma forma, el sector privado debería de estar también informado en esta parte. Por ejemplo, estaba hablando hace unos días con personas de una startup muy importante hoy en día aquí en México que se llama Datank. Ellos han estado trabajando muchísimo en la parte de logística, utilizando Machine Learning para empresas de autobuses en México. Y justamente uno de los problemas que ellos me comentan es la sensibilización sobre el tema. Es decir, cómo pueden abordar a los diferentes sectores privados de tal forma que ellos puedan brindar sus servicios. Finalmente ellos son especialistas en temas de inteligencia artificial y muchas de las barreras que existen en este mundo es justamente el no entender exactamente de qué estamos hablando en inteligencia artificial. Y una de estas iniciativas, como es este simposio, definitivamente pues ayudan justamente a hacer esta democratización y sensibilización sobre la inteligencia. Por otro lado, pues también debemos ser conscientes de que Machine Learning implica la gestión, ¿no?, del procesamiento de datos. Eso quiere decir que
necesitamos generar una cultura acerca del almacenamiento de datos, acerca de la infraestructura que se necesitan, acerca de la seguridad informática, porque también es muy importante preservar cierta información de forma privada, que los datos sean disponibles y que sean confiables principalmente para lo que hacemos en inteligencia artificial. Desde el gobierno yo creo que sería muy importante poder promover políticas o programas de recolección y aseguramiento de datos. Por supuesto que el sector privado también debería en este sentido estar encaminado justamente a involucrar dentro de sus nuevas pautas o de sus nuevas políticas cómo poder obtener estos datos, porque son muy, muy importantes. Ah, en el sentido del gobierno, por ejemplo, ella tiene programas activos, ¿no? que muestran que México va en camino hacia la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos iniciativas de México Digital, de Red Compartida, de datos.gov.mx. Y justamente esto hace que México figure dentro de la posición número 11 dentro de los indicadores de índices de dato abierto que puede tener el gobierno en el mundo. Lo cual muestra que justamente México se está moviendo en el sentido correcto. Sin embargo, obviamente faltan muchos esfuerzos para que esto sea una realidad. Uh, Falta mucho la parte de la calidad en los datos, porque ya hoy en día tenemos datos abiertos, pero le falta calidad, le falta organización, confiabilidad en esos datos, no sabemos exactamente cómo están adquiridos esos datos. Sería muy oportuno entonces dirigir esfuerzos en crear protocolos de adquisición, limpieza y organización de los mismos. Por ejemplo, el día de ayer estuve en una reunión que tiene que ver con estrategias de inteligencia artificial en México, que está organizada por la Embajada del Reino Unido, también por Oxford Insights y una empresa que se llama C-Minds, en cooperación con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología de México y de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y uno de los datos que se compartieron en ese foro fue que México hoy en día está posicionado como uno de los 10 países líderes en inteligencia artificial. Dada la investigación que se hizo a lo largo de los últimos meses, se pudo concluir que el gobierno mexicano necesariamente debe de tener una comisión de inteligencia artificial. El día de ayer ya se volvió una realidad, ya es oficialmente México, ya tiene una comisión estrecha en inteligencia artificial dedicada justamente a este tema. Y también se inició un programa que se conoce como Inteligencia Artificial 2030 México, el cual también busca crear que todo este ecosistema se aglutine, se articule y que evidentemente pues podamos contar con información fidedigna en términos de datos, pero también en la parte de especialización de los recursos humanos. Académicamente hablando, México está bien posicionado en esos términos y definitivamente yo creo que eso nos puede dar pautas para poder seguir creciendo en estos temas. Me preguntabas acerca de un ejemplo. Tengo un ejemplo conciso. Por ejemplo, está una persona que se llama Amaury Gutiérrez. Él es científico de datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Él utilizó, por ejemplo, datos abiertos que dio el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, ahora que hubo el terremoto en la Ciudad de México en 2017, y él identificó edificios dañados a través de unos drones utilizando redes neuronales profundas, ¿no? para ese sistema, el cual le otorgó la facilidad de poder generar este tipo de impacto social utilizando drones y utilizando este tipo de información. También el Servicio de Administración Tributaria ha tenido grandes avances utilizando Machine Learning para detectar empresas fraudulentas. Y por lo tanto, pues en este sentido, ¿no? Me gustaría finalizar diciendo que nos vendría bien en México tener programas de sensibilización en inteligencia artificial, políticas o programas de recolección y aseguramiento de datos y políticas de articulación de todo el ecosistema que tiene inteligencia artificial ahora en México. Finalmente, es necesario entender que los datos y las técnicas de inteligencia artificial nos están dando nuevos ojos ante la realidad que vivimos y creo que eso es muy importante. Wow, Irán, me has dejado con la boca abierta, no solo por el ejemplo, ¿no? del muchacho que comentas, que generó ese, ese, esa forma de ayudar a la sociedad por medio de la inteligencia artificial y datos abiertos, Sí, sino pues con que ya hay una comisión para la inteligencia artificial, machine learning o inteligencia artificial, eso no estaba yo consciente. O sea, espero que hayas, justamente ayer salió esa es- noticia. espero que hayas invitado a aquellas instituciones con las que te reuniste a participar hoy de Por este supuesto. simposio y que nos estén escuchando. Otra cosa que
Digo, no tenemos el tiempo ahorita para discutirlo, pero me parece importante lo que planteas para que la inteligencia artificial empiece a tomar arraigo ahí en México, a generar eso, ¿no?, con las instituciones. Estaría muy interesante saber cómo hacerlo operativo, ¿no? Por supuesto. Ese es obviamente los deseos de todos nosotros, pero cómo podemos llegar a hacer que esos actores que pueden realizar, eh, hacerlo realidad, operen y lo hagan realidad, ¿no? Eso es algo que creo que es una cuestión la cuestión del millón, ¿no? La pregunta del millón. Claro, Excelente, Iram. Muchas gracias por tu participación. En este al momento contrario, gracias. pasaremos al siguiente